Ahí Ahí está. está. Bien. Bueno, como les decía, siempre antes de cualquier obra, ¿no es cierto? En este caso, el estudio, comenzar siempre con una pequeña oración, por más humilde que sea. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no es cierto? Todo lo escucha. Bueno, mis queridos hermanos, como les estaba diciendo, en la clase pasada con el Padre Esteban, habían visto, ¿no es cierto?, las dos primeros artículos del credo niceno-constantinopolitano. Como sabemos, eh, hoy conmigo van a ver el artículo 3 y el artículo 4 del credo constantinopolitano. El artículo 3 del credo hace referencia, ¿no es cierto?, a quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó de los cielos, se encarnó del Espíritu Santo y de María Virgen y se hizo hombre. Este sería el tercer artículo del credo. Y el cuarto artículo del credo, que también vamos a ver hoy, dice, parece que sí. Bueno, disculpen, es que estoy acá teniendo un pequeño problema con estos animalitos. El, el cuarto artículo del credo nos hace referencia, ¿no es cierto?, sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y que dice, fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Bueno, primeramente, seguramente ya el Padre los habrá hecho saber estas cuestiones, pero bueno, el credo, ¿no es cierto?, tiene su estructura. Primero habla sobre Dios Padre, que es, ¿no es cierto?, el creador y omnipotente. Después, en la segunda estructura, hablan sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su nacimiento, sobre quién es nuestro Señor Jesucristo, sobre su pasión, resurrección y juicio. La tercera parte, ¿no es cierto?, habla sobre el Espíritu Santo, la proveniencia del Espíritu Santo, la iglesia, el perdón y la vida eterna, ¿no es cierto? Bueno, eh, eh, a ver, como sabemos, eh, a ver, estoy teniendo algunos problemitas de conexión. ¿Me escuchan bien ustedes, chicos? Sí, sí, te escuchamos bien. Sí, Bueno, perfecto. bueno. Eh, bueno, el profeta Isaías predijo, ¿no es cierto?, sobre que el Salvador nacería de una virgen. Esto lo dice en Isaías 5, 7, 8, 9, 10, 11 y en todos esos versículos, ¿no es cierto?, en los cuales, eh, ¿no es cierto?, se define eh, la paternidad del Padre Todopoderoso, la creación que se le atribuye al cielo y la tierra, eh, se le reconoce como Hijo único y Señor. eh,
También esto nos da una pauta, ¿no es cierto?, sobre el origen de la necesidad del Salvador, la venida de Cristo, y que Él fue una persona que no tuvo pecado. ¿Qué pasó con esta cuestión? Los seres humanos somos a veces, ¿no es cierto?, por nuestra naturaleza caída, transgresores a la ley de Dios. Pero cuando decimos, ¿no es cierto?, naturaleza caída, eso nos da una pauta que nosotros somos tendientes al pecado. ¿Por qué? Porque es como yo a veces uso una pequeña metáfora para por ahí explicar cómo es el tema de la naturaleza caída. Si bien nosotros, ¿no es cierto?, no somos culpables de lo que hicieron Adán y Eva, sino que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro ser esa consecuencia. Es lo mismo que, a ver, si un antepasado de ustedes hubiera roto una ventana de su casa y ustedes hoy en día no son culpables de lo que hizo su antepasado, pero ¿qué pasó? Por esa ventana rota que destruyó su antepasado, va a entrar, ¿no es cierto?, el calor, el frío, la lluvia, el viento. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no es cierto?, en nuestra naturaleza. Entonces, somos siempre proclives y propensos a pecar y mediante, ¿no es cierto?, esas son las consecuencias de lo que es la naturaleza. Después también, ¿no es cierto?, el hombre por sus propias fuerzas no podía conquistar el pecado ni corregir, ¿no es cierto?, su corazón, sino que esto debería hacerse solamente por el Creador que podía restaurar esa obra, ¿no es cierto? Porque nosotros somos obra y creación de Dios. Después también Dios cumplió su promesa de salvación a través de la Virgen María, como estaba citando anteriormente algunos textos. Por acción del Espíritu Santo, Cristo tomó de ella su naturaleza humana y la Iglesia por eso la denomina Madre de Dios. Al ser, ¿no es cierto?, la Madre de Dios, el Logos se encarnó y se hizo hombre. Y es exaltada, ¿no es cierto?, por encima de los ángeles, como muchas veces también decimos en la Divina Liturgia, y se sostiene que su virginidad fue antes, durante y después del parto, ¿no es cierto?, de que tuviera a Dios. El reconocimiento de lo que se le atribuye a Cristo como Salvador nuestro, bueno, esto fue un acto de amor, como muchas veces también, ¿no es cierto?, intento explicar, que no fue que Cristo vino así a pagar una cuota unitoria, ni por ahí, ¿no es cierto?, a que también vino a saldar una cuenta. No, para nada esta cuestión. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo al darse de esa manera, lo hizo por amor y para la salvación, ¿no es cierto?, de todos nosotros. A lo largo de la historia, esto fue anticipado por muchos profetas y reconocidos también por muchos testigos claves, como por ejemplo los Reyes Magos, los pastores, Simeón, Ana y Juan el Bautista, quienes recibieron, ¿no es cierto?, revelación directa del Espíritu Santo. Muchos también en el pueblo donde él enseñaba, creyeron, ¿no es cierto?, porque presenciaron la superioridad de sus enseñanzas y sus milagros. Jesucristo también llevó a cabo con su obra redentora una enseñanza, pero no solo una enseñanza de acuerdo a todo lo que él predicó, sino que a una enseñanza de vida.
Y cuando decimos una enseñanza de vida, si vemos, ¿no es cierto?, en muchos evangelios del Nuevo Testamento, Él enseñó cómo vivir la cristiandad. Y también no solamente enseñó cómo vivir la cristiandad, sino cómo nosotros, mediante nuestros actos, debemos complacer al Padre ¿para qué? Para que intentemos imitar la santidad. También, así como Él enseñó esas cosas, ¿no es cierto? El enemigo siempre quiso sembrar una semilla, así como quien dice, de muerte, ¿no? Con los demás. Y la palabra de Cristo siempre fue una semilla de vida, una vida santa para quienes la aceptan y también pueden emular eso, como decía anteriormente, ¿no? A su vida. Como nos dice también San Silvestre. San Silvestre fue un papa de Roma cuando la Iglesia Ortodoxa y la Romana estaban unidas. Incluso San Silvestre vivió los primeros tiempos de legalidad de la Iglesia, cuando ya no se perseguía más a los cristianos. Y él, ¿no es cierto?, ofrece una analogía fundamental para entender la victoria sobre el mal. La justicia divina, ¿no es cierto?, así como el diablo venció al hombre, poniendo, ¿no es cierto?, el pecado en el mundo, creando en Adán, ¿no es cierto?, era necesario que ese hombre fuera vencido para que naciera de vuelta. Pero cuando decimos que naciera nuevamente, ¿qué nos quiere decir esto? Que naciera nuevamente del vientre de la Virgen María. Jesucristo es el nuevo Adán, sin pecado. Después, ¿no es cierto?, también en esta analogía que enseña San Silvestre, podemos ver, ¿no es cierto?, las dos naturalezas de Cristo, Dios perfecto y hombre perfecto. San Silvestre también nos dice que Jesús sufrió en su humanidad, pero su divinidad permaneció impasible. Lo que, ¿no es cierto?, esto nos da una ilustración que fue como un árbol bajo el sol. Si se corta el árbol, el hacha no puede herir ni cortar los rayos de la luz que lo ilumina. Esto, ¿no es cierto?, es algo que muy pocas personas a veces pueden comprender, pero nos enseñan muchísimo a la hora de lo que sería poder explicar las naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Dios perfecto y hombre perfecto. Bueno, también esto nos da a conocer que en ese sufrimiento en la cruz era un símbolo, ¿no es cierto?, de tormento, algo malo, a donde iban los peores criminales de la historia. Sin embargo, por nuestro Señor Jesucristo, eso se transforma en ¿cómo podemos definirlo? Eso se transforma en un instrumento de gloria. El instrumento de gloria pasa, ¿no es cierto?, a ser un estandarte de la iglesia. Por todo lo que sucedió en ese momento, ¿no es cierto? Dios siempre guardó a nuestro Señor Jesucristo de todo, y hasta eso lo podemos ver
en la forma que nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Hay salmos que dice que ni un hueso de nuestro Señor Jesucristo se iba a romper. ¿Para qué? Para que la profecía se cumpliera. Por eso justamente esta semana, hablando con gente amiga, me decía que me preguntaba cómo nuestro Señor Jesucristo es representado en la cruz según la iglesia, las enseñanzas de la iglesia. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es representado en la cruz, Señor, según las enseñanzas de la iglesia, con 4 clavos y no 3, justamente por estas profecías que se cumplieron en él. Ni un hueso será roto. Esto quiere decir que a pesar, ¿no es cierto?, de que él como hombre sufría en ese momento, Dios lo cuidaba en todo su padecer. Y por eso se lo representa de esa manera. En todo lo que sería la iconografía y cosas así, ¿no? Bueno, después de ese momento, nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y Jesús inicia y consuma la fe. El cristiano toma las fuerzas espirituales que consiste en que después de la muerte se consumó la resurrección y esto venció al mundo. Así que si nosotros, como dicen, ¿no?, los evangelios, nosotros morimos con el Señor, también reinaremos con Él y gozaremos y celebraremos en la revelación de su gloria. Eso está en Primera de Pedro 4:13. Finalmente, en aquel día cuando el Señor, ¿no es cierto?, llevó sobre sus hombros la cruz al Gólgota, fue clavado en ese madero y bueno, por eso nosotros tenemos ese sentido del sacrificio que se enfatiza, que Jesús no fue una víctima, sino que se hizo entrega voluntariamente por amor a los hombres. Los acontecimientos, ¿no es cierto?, de la época y dan un testimonio clave, que cuando Él redimió de la muerte, muchas personas, ¿no es cierto?, sobre la ciudad en aquel momento, vieron que se levantaban, ¿no es cierto?, aparecían algunos difuntos que habían fallecido hace mucho tiempo. Esto también, ¿no es cierto?, es parte de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. A ver, con permiso. Padre, ¿puede seguir un momentito usted? Porque acá Andrea me dejó los y los Sí, sin ningún problema. Justamente quería, con tu permiso, agregar algo interesante y muy importante acerca de la iconografía y que está relacionado a este punto del credo, este tercer punto del credo. Justamente hoy se conmemora a San Juan Damasceno, que fue un santo del siglo VIII y del siglo IX que luchó contra los iconoclastas, que los iconoclastas fueron los que lucharon contra la veneración de los santos íconos, ¿no? Eran los que estaban en contra de venerar los íconos. Y San Juan Damasceno justamente luchó mucho contra los iconoclastas y a favor de la veneración de los íconos, y explicaba por qué era válido venerar los íconos, no solo válido, sino necesario venerar los íconos, ¿no?
Vamos a hacer la aclaración de que los iconoclastas luchaban en contra de venerar los íconos porque los consideraban como una violación al mandamiento de Dios de no hacer esculturas ni no hacer imágenes, ningún tipo de escultura ni ningún tipo de imagen para venerar, para alabarlas, ¿no? Pero es equivocado esa interpretación porque San Juan Damasceno explica justamente que la razón principal por la cual la Iglesia venera los santos íconos es la encarnación de Dios, la encarnación del Hijo de Dios, que Dios Hijo descendió al mundo y se hizo hombre, se encarnó del Espíritu Santo y de la Virgen María. ¿Por qué este suceso histórico es la explicación más importante para la veneración de los íconos? Porque San Juan Damasceno justamente explica que desde el momento en que Dios descendió y se hizo hombre, lo vimos, no nosotros, sino los que estaban presentes, lo vieron. Y entonces no solamente es válido representarlo, sino es necesario representarlo a Cristo. ¿Por qué? Porque vino, estuvo en la tierra y era así. Entonces, no solamente era válido representarlo, sino que era necesario para perpetuar ese acontecimiento histórico de que Cristo estuvo entre nosotros, ¿no? Entonces, por esa razón, no solamente se representan a nuestro Señor, sino que también se representa a la Virgen María, su madre, porque también la vimos, o sea, me refiero a los que estuvieron en esa época, a los santos apóstoles y con ellos a todos los santos. Es muy importante representarlos, porque es como tener, justamente acá atrás tengo la foto de San Juan Maximovich y el ícono de San Juan Maximovich, ¿no? Es como tener la foto de un ser querido. La imagen, el ícono, es lo mismo que tener la foto de un ser querido. Así como tenemos la foto de nuestros abuelos, de nuestros padres fallecidos, nos recuerdan a ellos, la foto nos recuerda a ellos, y si besamos la foto de alguna manera como una muestra de afecto, todos comprendemos que no estamos besando a nuestro ser querido en la foto, sino que besamos a la foto, lo que representa. Nunca vamos a entender de que esa foto es el ser querido. Entonces, de la misma manera, las imágenes, nunca entendemos que la imagen es lo que representa, sino que es una simple imagen de lo que representa. Es decir, que veneramos a la imagen como tal, como imagen, no veneramos a la imagen como algo deificado, ¿no? Entonces, eso es muy importante comprender para justamente, exacto, lo tangible conecta con lo que refiere, exactamente, que es como una ventana, los íconos los llamamos como una ventana al reino espiritual. Estamos en un reino terrenal difícil y entonces la iconografía nos lleva hacia lo intangible. La iconografía como tangible nos lleva hacia lo intangible, nos lleva hacia lo espiritual. Y la explicación principal es esa,
que desde el momento en que Cristo se encarnó, es necesario representarlo. Así que quería hacer esta aclaración hablando justamente de esta parte del credo. Te seguimos escuchando. Perfecto. Muchas gracias, padre. Le agradezco. Bueno, también cuando decimos y fue sepultado, haciendo alusión a estas partes del credo, ¿no? La realidad de la muerte es que la sepultura confirma que Cristo murió realmente, pero que Él descendió al Hades y en el lugar de los muertos, ¿no es cierto? Mientras su cuerpo yacía en la tumba, esto nos da la pauta que se llevó a cabo como una batalla espiritual en ese momento, en ese descenso al Hades. ¿Qué pasaba? El diablo tenía prisionero a esas almas que por su pecado, ¿no es cierto?, habían ido a ese lugar, porque antes de Cristo, no existía una... Acuérdense que, ¿no es cierto?, antes de Cristo, ¿qué hacían antes para redimir el pecado? Hacían sacrificios, los cuales, ¿no es cierto?, esos sacrificios no estaban en una total plenitud, sino que el verdadero sacrificio, el verdadero Cordero, era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al entrar, ¿no es cierto?, a la tumba, Cristo santifica la condición humana de la muerte, preparándola para una futura resurrección. En este punto, ¿no es cierto?, de máxima humildad de Dios, el creador de la vida, ¿no es cierto?, si nos ponemos a pensar, encerrado en una tumba de piedra, ¿no es cierto?, marcando el silencio previo al milagro de la Pascua. Es algo, ¿no es cierto?, que muchas veces cuesta entender estas cosas porque, como quien dice, para poder entenderlas realmente con el alma y el corazón, debemos comprender el sacrificio, el misterio. Y también cuando nosotros decimos, se encarnó del Espíritu Santo y María Virgen. Sin semilla humana, el texto subraya que el nacimiento de Jesús fue una obra por milagro, una obra por el Espíritu Santo que preservó su pureza. Así tal cual, ¿no es cierto?, como Cristo nos preserva y nos puede dar esa ¿cómo podría buscar la palabra correcta? Cristo nos puede dar esa paz espiritual que sabemos que si nosotros somos capaces de agradar a Dios, tenemos una pureza, nosotros tenemos una puerta por la cual, ¿no es cierto?, Dios entra a nosotros, que sería la entrada por medio de la comunión, los fines de semana, y también cuando nosotros somos imitadores de nuestro Señor, al querer también ser santos, y es cuando también, ¿no es cierto?, de esa manera, Cristo puede entrar a nuestro interior. La Virgen María, la Teotocos, ella es también una de las puertas por la cual, ¿no es cierto?, Dios no solo entró al mundo y se hizo hombre, sino que también, fijándonos esto, el credo afirma que tomó una naturaleza humana completa. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Cuerpo, alma, voluntad.
verdadero Dios y verdadero hombre. Él no fue mucho, por eso en la segunda estructura del credo se habla mucho sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el primer y segundo concilio se dijo qué es lo que era Jesucristo verdaderamente, ya que, bueno, muchos enseñaban otras cosas, algunos decían que, bueno, nuestro Señor Jesucristo incluso no era Dios, Él fue, ¿no es cierto?, no fue ni un fantasma, fue solamente el Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. También analizando, ¿no es cierto?, todo el propósito, el motivo de la encarnación, eso no fue un evento accidental, ¿no es cierto?, sino también un acto de amor divino. Eh, ¿qué, qué nos da ese momento? Nos da la necesidad de un Salvador, nos da al Salvador, que según alguien fue fuerza plena de Dios y actuó como puente ante su Padre. También podemos ver, ¿no es cierto?, que mediante la tradición, y citando, ¿no es cierto?, a antiguos historiadores romanos, ¿no es cierto?, como Flegronte, Tadeo y Julio el Africano, ellos afirmaron, ¿no es cierto?, que en el momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo sacrificado por nuestro pecado, dijeron como que el Creador estaba sufriendo o el mundo estaba acabándose aquel día, ¿no es cierto? También esto generó un cierto temor, sino que no, y llevó también, ¿no es cierto?, a un momento también de violencia en ese momento, ya que se intentó saber cómo venía esa cuestión, y bueno, hoy por hoy podemos entender, ¿no es cierto?, las condiciones que llevaron hacia ese momento y que nuestro Señor Jesucristo se estaba poniendo en el lugar de muchos de nosotros. Y podemos saber que también todo en él era luminoso. ¿Sí? Solo un aspecto, ¿no es cierto?, podía decirnos que nuestro Señor alcanzó en ese momento la gloria del Padre y pidió a Dios perdón y Dios perdonó a todos nosotros. A ver, Padre, ¿usted qué nos puede decir un momentito sobre el cuarto artículo del credo? ¿Qué nos puede iluminar con eso? Que justamente fue crucificado por nosotros en tiempos de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado. Pero antes me gustaría también aclarar del tercer artículo del credo que por qué es que en el credo mencionan a la Virgen María, ¿no? Porque es muy importante mencionarla y decir que se encarnó del Espíritu Santo y de la Virgen María. ¿Por qué? Porque luego esto fue añadido en el segundo concilio ecuménico, como hablamos la vez pasada, y en el cual se terminó de formular el credo niceno-constantinopolitano. Pero luego,
en el tercer concilio ecuménico, se tuvo que reunir el tercer concilio porque Nestorio quiso agregar quiso introducir en la doctrina cristiana una interpretación errónea, herética, de que Cristo no era Dios, sino que cuando Cristo nació de la Virgen, es un poco difícil de explicar, pero intentémoslo explicar, cuando Cristo nació de la Virgen, Nestorio explicó que la Virgen había dado a luz a un hombre normal y que luego la divinidad descendió sobre ese hombre. Entonces, Nestorio quería que la Virgen se llamara Cristotokos y no Theotokos, es decir, que dio a luz a Cristo, o a un hombre normal, y no que dio a luz a Dios. ¿Me explico? Entonces, los padres de la Iglesia, en el tercer concilio ecuménico, se juntaron, se reunieron y definieron la verdad dogmática de que la Virgen dio a luz a Dios directamente, que no fue que dio a luz a Cristo como un hombre común y que luego la divinidad vino. Porque Nestorio decía de que la divinidad no podía estar dentro de la Virgen, que la Virgen se tendría que haber consumido ante esa divinidad de Dios, ¿no? Ante esa deidad. No podría haber soportado la Virgen tener en su vientre a Dios. Esa es la explicación de Nestorio, ¿no? Pero los padres de la Iglesia confirmaron lo que fue ese enorme milagro que la Virgen sí tuvo en su vientre a Dios. Y ya en el Antiguo Testamento hay muchas preimágenes, se las llaman preimágenes de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, como por ejemplo, cuando Moisés va por el desierto y se encuentra esa zarza ardiente que no se consumía, no sé si recuerdan ese pasaje en donde Moisés va caminando por el desierto y de repente ve una zarza, un arbusto que estaba ardiendo, que estaba quemándose, saliendo fuego, pero ese arbusto no se consumía, permanecía verde sin consumirse, que el fuego no lo consumía. Y esa es una preimagen de la Virgen María que tuvo el fuego de la divinidad dentro suyo, pero ese fuego no la consumió. Entonces, la Madre de Dios es Madre de Dios, porque dio a luz a Dios, y por eso fue elegida para eso. Tenía que ser una persona de la extrema pureza, y por eso el arcángel Gabriel baja y dice, bendita tú eres entre todas las mujeres, y fuiste elegida para dar a luz al Mesías. Entonces, es importante aclarar por qué es que se nombra a la Virgen María en el credo, porque para la Iglesia la Virgen es Theotokos, es decir, que dio a luz a Dios, y ese es el milagro más grande, uno de los milagros más grandes, justamente la encarnación del Logos, ¿no? Bueno, perfecto. Ahora vamos a pasar, ¿no es cierto?, a lo que sería el quinto artículo del credo. El quinto artículo del credo lo voy a tratar de hacer un poco corto, ¿no es cierto? Dice, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El quinto artículo del credo habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de todo, ¿no es cierto?, lo que
había explicado anteriormente sobre su pasión, la cruz, lo que Él se dio para nosotros, ¿no es cierto?, por la redención de nuestros pecados. Esto explica su resurrección. Había predicciones claras, ¿no es cierto?, en la Escritura por parte de los profetas del Antiguo Testamento sobre su sufrimiento, que ya habíamos hablado anteriormente, y que dice que, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo murió el Viernes Santo aproximadamente a las 3 de la tarde y resucitó después de la medianoche del sábado siguiente, en el primer día de la semana, ¿no es cierto?, llamado desde entonces el día de la resurrección de Cristo. Por eso se le llama así, acorde, ¿no es cierto?, a todo lo que pasó anteriormente de ese día. Cabe destacar, ¿no es cierto?, que en aquel tiempo, una parte de un día se contaba como un día entero. Por eso se dice que él estuvo en la tumba esos 3 días. Como les había comentado anteriormente, ¿no es cierto?, parecía una locura que no todos podríamos comprenderlo de esa manera, pero es como que Dios hubiera estado en la tumba y haya resucitado. La condición de Jesucristo, ¿no es cierto?, en su muerte hasta su resurrección, la Iglesia Ortodoxa enseña y se expresa con las siguientes palabras: con la carne en la tumba, con el alma en el infierno, como Dios en el paraíso, con el ladrón, y en el trono con el Padre y el Espíritu Santo, estabas tú llenándolo todo con tu presencia, oh Cristo inefable. De esa manera, ¿no es cierto?, se expresa la Iglesia. ¿Y esto qué nos quiere decir? Nos habla sobre la omnipotencia de Dios. Él puede estar en todos los momentos y en todo momento. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, de lo que hablan el Antiguo y el Nuevo Testamento, de varias personas que resucitaron allí, ¿no es cierto?, cuando Él estaba haciendo, cuando Él estaba siendo elevado a la presencia del Padre, resucitaban con sus cuerpos, ¿no es cierto?, incorruptibles, terrenales, anteriores, y por consiguiente no tenían que morirse de vuelta. Por eso, como dice la Escritura, en la hora nona, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, esas personas resucitaron y caminaban en las calles de Jerusalén, y muchas personas fueron testigos de ese momento. Como así también nuestro Señor Jesucristo resucitó sin, ¿no es cierto?, sin la ayuda de nadie. Por el poder de su propia divinidad hizo esas cuestiones. Resucitó en su cuerpo transfigurado, celestial e inmortal. Él salió de la tumba sin perturbar el sello, ¿no es cierto?, que había puesto el Sanedrín, y sin mover la piedra colocada en la entrada, y siendo, ¿no es cierto?, totalmente invisible para los guardias. Nuestro Señor Jesucristo llevó su resurrección primero a las personas a través, ¿no es cierto?, de un ángel que rodó la piedra fuera de la entrada de la tumba. Esto, como nos indican las Escrituras, ¿no es cierto?, se produjo cuando los soldados estaban de guardia en el momento. ¿Y qué pasó? Al ver esto, entraron en pánico y se dispersaron. Entonces, ¿no es cierto?, un ángel anuncia esa resurrección. También su resurrección permitió a los discípulos, ¿no es cierto?, tocar sus heridas, hechas por, ¿no es cierto?, por la lanza, los clavos. Por eso nosotros en el día de la resurrección también cantamos: Cristo resucitó entre los muertos, y con su muerte la muerte venció, otorgando
vida a los que en las tumbas estaban. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él con su muerte conquistó a la muerte. Y como dijo el profeta Oseas, del poder del infierno os rescataré, os libraré de la muerte, oh muerte. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Eso ya lo decía el profeta Oseas muchísimo tiempo antes, ¿no es cierto?, de que nuestro Señor Jesucristo pasara por todo lo que él tuvo que pasar. Como nos enseña este artículo del credo, ¿no? La resurrección de Cristo fue un hecho grandioso, mundialmente, y es la fiesta de las fiestas y el triunfo de los triunfos. Por eso, ¿no es cierto?, vamos a ver muchas cosas, muchos artículos, muchos escritos sobre esta cuestión. ¿Por qué? ¿Y por qué es muy importante este tema? Porque el credo es la base de toda confesión cristiana. Es lo que hace de la cristiandad la misma cristiandad. No hay otra cosa fuera de eso. Y el que no cree en esas palabras, no cree en lo que se profesa, ¿no es cierto?, fin de semana tras fin de semana, liturgia tras liturgia, oración tras oración, no podría ser cristiano si no creyera esas palabras, porque es como que toda la tradición y los evangelios estuvieran, ¿no es cierto?, en todo el credo. Y, y es absurdo, ¿no es cierto?, pensar, como dicen los judíos, ¿no?, que esta historia sea inventada, ¿no es cierto?, o sea hecha para ver que eso no sucedió. La persona que esté en su sano juicio no va a pensar estas cuestiones, ¿no es cierto?, sobre estos acontecimientos, ya que hay muchos testimonios, no solo de la iglesia, como la iglesia enseña, sino que también hay muchos testimonios históricos, muchos testimonios, ¿no es cierto?, de los primeros cristianos que escribieron sobre estas cuestiones. Hasta incluso también había gente, ¿no es cierto?, que ponía en duda su nacimiento, si fue en diciembre o esas cuestiones, ¿no? Y increíblemente podemos saber mediante cálculos y momentos de la palabra de Dios que así también como nuestro Señor Jesucristo nació, así también nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó para la gloria de todos nosotros, ¿no? Sí, Bueno, exactamente. Y permitime agregar sí, que como muy bien dijiste, hay mucho testimonio escrito de la existencia de nuestro Señor Jesucristo y de su muerte y también de su resurrección, porque muchos lo vieron luego de su muerte, pero por sobre todas las cosas, los milagros y la resurrección de muertos es un gran testimonio de su propia resurrección, ¿no? Porque es inexplicable la resurrección de muertos. Y también la cantidad inmensa de mártires que dieron su vida por ese resucitado, por aquel resucitado. Esa cantidad de mártires infinita demuestra también, es un enorme testimonio de la veracidad de la resurrección de Cristo, porque nadie va a dar su vida por algo que verdaderamente no tenga certeza de que va a ser así. Y no solo 1, 2, 10 millones de mártires dieron su vida porque tenían esa certeza de que iban a ganar la vida eterna. Entonces, eso es un testimonio único en la historia de la humanidad. Y el testimonio de que cada uno de nosotros cristianos vimos
a Cristo resucitado con los corazones, con los ojos espirituales. No necesitamos ninguna testimonio, ninguna, que lo vimos. Cuando rezamos en Pascua, cuando rezamos cada domingo, que es la celebración de la resurrección de Cristo, lo vemos espiritualmente, con nuestros ojos espirituales, a Cristo resucitado. No necesitamos convencernos, ya nos convencimos. Entonces, lo mismo le pasó a los mártires, que con mucha más fe que nosotros, ellos ya se convencieron y por eso fueron a dar su vida, ¿no? Entonces, eso el mundo no lo ve, el mundo no habla de eso porque es lo que más fuerza demuestra la resurrección de Cristo, ¿no? Perfecto. Es así. Es tal cual así como lo dijo el padre Esteban. Las personas cuando mueren son olvidadas al poco tiempo. Pueden ser, qué sé yo, no sé, nuestros amigos, pueden ser nuestros familiares queridos. Con el tiempo se olvidan, pero nadie puede olvidar a nuestro Señor Jesucristo, y es por la persona, es por el ser por la que más personas han muerto. Si tienen un tiempito todavía, quisiera terminar el sexto artículo del credo, que es la ascensión de los cielos, y está sentado a la derecha del Padre. Este artículo del credo, ¿no es cierto?, dice que nuestro Señor Jesucristo, después de un periodo, ascendió al cielo y con su cuerpo puro se sentó a la diestra del Padre. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, ocurrió después de un periodo de 40 días después de su resurrección. El Señor Jesucristo ascendió en cuerpo y alma, y su divinidad mora siempre con el Padre. Como dice, ¿no?, está sentado a la diestra del Padre, y esto significa que está sentado al lado derecho, que es un lugar de honor y gloria. Con estas palabras expresamos que el cuerpo humano y alma de Cristo recibieron la misma gloria que tienen por su divinidad, que Cristo recibió esa misma gloria. Y por su ascensión, nuestro Señor Jesucristo unió la tierra y el cielo. Y acá quiero hacer un hincapié increíble, porque si han prestado atención muchas veces, en la liturgia se pide mucho por lo que son los muertos y los vivos. Así como se pide por los muertos y los vivos, nosotros aquí en la tierra somos la iglesia militante, la iglesia que quiere alcanzar la santidad, la llamada teosis. Y la iglesia de los cielos es la iglesia de los santos. El Apocalipsis habla mucho sobre estas cuestiones, ¿no es cierto?, en el cual señala que en un momento, cuando nuestro Señor Jesucristo está como juzgador, un ángel le pasa, ¿no es cierto?, una copa de incienso, que es las oraciones de todos los santos. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que Jesucristo, al unir la tierra y el cielo, unió la iglesia de la tierra con la iglesia de los cielos, y por eso, tanto nosotros como oramos por ellos, ellos también oran por nosotros e interceden ante, ¿no es cierto?, el trono celestial por nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Que con esto Él glorificó nuestra naturaleza humana, levantándola al trono de Dios. Y Él nos mostró que nuestra patria celestial es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y que ahora, que a partir de ese momento, está abierto a que nosotros, que todos los que creemos en verdad, vamos a estar con Él
Y esto es algo grandioso. Imagínense ustedes estar en el reino de los cielos, la verdad. Es, es algo, es algo que realmente todo cristiano debería querer y pedir siempre que Dios nos libere de la carne, nos libere de la corrupción para que podamos estar en su morada, ¿no? Como dice, el que viene, el que venciere al mal, o sea, quiere decir el pecado, le dejaré que se siente conmigo en mi trono, dice, en Apocalipsis. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es una cosa grandiosa. La verdad que es precioso el solo hecho de pensar que nosotros podemos, ¿no es cierto?, ser partícipes de esa gloria. Así que bueno, queridos hermanos, yo creo que ya no los quiero retener más. Se va a pasar un poco de la hora y después, el miércoles que viene, continuaremos nuevamente con el Padre Esteban, dando las clases de catequesis por este medio. Gracias, querido Serafín. Voy a cortar la grabación y hacemos un espacio pequeño para si hay alguien que tiene alguna pregunta, ¿no?